Te doy 3 ideas para que te animes a reciclar botes de plástico como estos, sencillos, monísimos y con poquitos materiales. Te van a gustar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy vamos a darle uso a esos retales de servilletas o papeles que tengamos de trabajos anteriores, esos restos que guardamos. Decoraremos 3 botes de estos de crema o mascarillas para hoy. Contenedores de tesorillos interesantes. Lo primero, lijar muy bien las 3 tapas y las 3 bases. Vamos a abrir bien el plástico, así no saltará la imprimación que le apliquemos, que puede ser todoterreno o para plásticos. Y tras esta primera capa, añadiremos una de pintura blanca, para un mejor acabado. Podemos cubrir con cinta de papel la boca de estos botecitos mientras los pintamos. Así evitamos que se manche la rosca y puedan cerrar mejor. A través de estos pequeños reciclajes nos adentramos en un campo visual que evoca primavera, campos de lavandas, unas bonitas rosas floreciendo y mariposillas revoloteadoras sobre estos floridos paisajes. Para la primera idea, unos restos de una servilleta muy bonita y muy completa, que lleva motivos de la Provenza francesa y sus bellísimos campos de lavandas. Recorto algunas de sus piezas y con medium para decoupage las voy incorporando al cuerpo del bote. Un hermoso ramillete, una maceta de lavandas y detalles que le acompañan. ¡Qué bonito es todo! Si nos sobra servilleta, lo podemos ir quitando muy fácil con una lima de uñas o con la lija. Sobre cada imagen, una capa más generosa de nuestro pegante para decoupage, para que se fije bien al trabajo. Y en el espacio que nos queda entre lavandas, le voy a poner una leyenda, que con lo que a mí me gusta una letra no puedo resistirme. Con un bonito tono lila, pintura acrílica y esta plantilla francesa. La Provenza llega a nuestras vidas, bueno, a este botecito reciclado, un cachito al menos. Tapete para cubrir la mesa de trabajo, pincel de abanico, gotitas de pinturas diluidas con un poco de agua y marchando toda una explosión de color. ¡Qué bonito fondo podemos crear tan solo con pintura! Tonos afines a la servilleta, un verde mint, el color arena, aquel lila del estarcido, otro morado más oscuro. Queda monísimo nuestro fondo de salpicaduras, ¿no te parece? Hoy lo damos todo con botes de plástico. Estos tarritos tan apañados de cremas varias que tengamos por casa. Si te gustan estas ideas, te animo a que me dejes un comentario, un like y te suscribas al canal. Acompáñame como lo hace siempre mi gente apañada. El cuerpo de este bote se lleva todo el protagonismo, así que vamos a completar el trabajo con una sencilla decoración para su tapa. Elijo esta tela a cuadros, de la familia de los morados, que bien podría ser también un mantel sobre el que sentarnos entre los campos de lavandas. Recorto el retal de tela a la medida de mi tapa y lo pego con cola blanca. Más del tono lila, con el que hicimos el detalle del estarcido, para combinar y conjuntar nuestro primer trabajo, en el borde de la tapa y en la parte trasera de este reciclaje. Los 3 trabajos van a coincidir en algunas técnicas y acabados, como por ejemplo vistiendo el borde de las tapas con bonitas puntillas. Voy a ir pegando esta con cola blanca. Me encanta cómo queda. Y a barnizar, vamos a proteger bien el cuerpo del trabajo, 2 manos, del barniz de nuestro gusto. Ya por la siguiente idea.
Para el segundo trabajo, otra servilleta que rescatemos de trabajos pasados. De hecho, esta idea nos iba para el canal, ya que trabajamos con ella de una forma bastante parecida en aquella ocasión. Pero mira, lo veo tan bonito y con tantas posibilidades que al final se ha arrimado también al querer este bote. Y ahí me ves, mariposillas en mano, bueno, en tapa, maquinando una bonita composición con algunas de ellas, una de las grandes, otras peques que revolotean a sus anchas y también, ¿por qué no?, un par de esas ramitas que incluye el diseño. Todas tratadas con sumo cuidado al hacer el decoupage, dada la delicadeza de la servilleta, con esa capa de medium bien extendido primero y una nueva capa protectora sobre las imágenes para asentarlas y protegerlas en esta tapa diseñada. Detalles de pintura para acompañar a estos bellos insectos. Con una pintura de color azul e metalizado, con mucha vidilla, voy dando puntitos varios alrededor de ellas, copitos de luz, un puntillismo al uso que queda monísimo como fondo de este pequeño trabajo reciclado. Y vamos a hacer que brillen ellas, las mariposas, con detalles en sus alas, con un azul de purpurina que le va muy bien a este color metalizado y siempre al conjunto. Brilli, brilli. Cambiamos de azul, uno con más peso y elegancia, un azul de porcelana en pintura acrílica para buscar contrastes en nuestra tapa, decorando con él todo el borde. Cuando seque y con cola blanca, damos un bonito acabado a nuestra segunda tapa, con otra bella puntilla blanca, que le aporta mucho glamour al trabajo. En el cuerpo del bote, esa misma pintura de color porcelana, como base del trabajo. Y para decorarlo, una elegante cenefa blanca. Me gusta mucho el motivo de esta pequeña plantilla. Con paciencia, que la superficie es curva y por tanto juguetona, vamos poco a poco plasmando este elegante diseño vintage, quitando el exceso de pintura en un papel y marcando el motivo por todo el bote a circulitos. No nos olvidemos de barnizar tanto la tapa como la base, con barniz de brillo, para que destaque aún más el brillito de la tapa. Y vamos con la tercera idea de reciclaje, a por esas rosas bonitas. Una servilleta que es una belleza, ideal para novias y trabajos de boda. Vamos a crear un diseño único en nuestra pequeña tapa con un par de retales de esta bella servilleta. Quito las otras capas blancas que trae, como en todos los trabajos de decoupage con servilletas. Extiendo bien el medium para decoupage o cola blanca rebajada con agua, lo que tengamos. Colocamos las imágenes. Vamos a poner una frente a otra. Como la servilleta la recortamos a mano o con un pincel de agua, se le queda esa pelusilla molona que le hace integrarse muchísimo mejor en el fondo del trabajo. Y con delicadeza damos esa capa más generosa del medium sobre las imágenes y dejamos que esta dulce composición seque por completo. Con un sutil verde mint, precioso y en buena compañía de estos trabajos, doy color al borde de mi tapa. Y de nuevo con él trabajaremos sobre un par de plantillas. Vamos a fabricar un diseño original en nuestra tapa, que recuerde a cualquier bonito papel decorado. Pincel de cerdas duras, sin exceso de pintura. Y a transferir al diseño estos motivos franceses de sellos, letrillas y ondas varias. Pero qué bonito queda. Parece que la servilleta siempre fue así. Me encantan estas maquinaciones en verde mint.
Vestimos esta bella tapa de rosas y detalles con una delicada cinta de encaje de motivos blancos. Preciosa, ¿no te parece? Para decorar el cuerpo del tercer trabajo, más pintura. Echamos mano de la cinta de papel, cinta de pintor, para decorar esta parte. Coloco cintas por todo el contorno y voy levantando una sí, una no, en plan Margarita, me quiere, no me quiere. Todo muy primaveral hoy. Nos queda una base muy coqueta con estos bonitos tonos suaves. Todavía queda algo más de esta elegante servilleta. Me llevo una bonita rosa y sus hojitas para este diseño. Recorto con los dedos, quito las capas blancas y sobre una cartulina de este color coloco esta flor tan bella. Vamos con mimo aportándole ahora esa capa generosa sobre el trabajo y dejamos que seque al completo. Recortamos la pieza con tijera, creando una silueta floral monísima, a la que le vamos a aportar colorcillo en los bordes con el bonito verde mint. Y con unas pequeñitas almohadillas adhesivas las sumamos al trabajo. Queda monísima. Y mientras barnizo la tercera idea, voy decidiendo qué va a contener cada uno de estos pequeños botes decorados. Por ejemplo, las bolitas de madera para uno. Las pequeñas pinzas pueden ir muy bien guardaditas en otro. Y por supuesto, ese tan bueno y económico material como son las cáscaras de huevo, todas a buen recaudo en las lavandas. Tres ideas bonitas, muy sencillas, para que aprovechemos estos retales de servilleta o papeles que tengamos de otros trabajos, creando con ellos composiciones primaverales para darles una oportunidad a estos botes de plástico. ¿Cuál es el que te ha gustado más? Regálame un dedito arriba, comparte el vídeo y suscríbete al canal. Cuento contigo para muchas ideas más. Y muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.